Jordan Turpin salió de su casa por la ventana sin mirar atrás, esperando encontrar una mejor vida. Lo que no sabrían los policías es el horror que se habría estado viviendo en la casa de la que Jordan escapó, la casa de los Turpin. Así es como da comienzo el caso que os traigo hoy, un caso que ocurrió en 2018 y del que se ha hablado muchísimo y ha dado mucha controversia a la hora de la crianza de los hijos. Hola, yo soy Lairet y hoy os traigo un vídeo del caso Turpin. Por si no lo conocéis, es muy similar al caso de 8 Passengers, un poco más agravado. El caso de 8 Passengers, por cierto, lo tenéis aquí en el canal, os lo voy a dejar por aquí arriba. Antes de comenzar, por supuesto, recordarte que si eres aprensivo o sensible, te recomiendo que no veas este vídeo. Te recuerdo que tengo Instagram, que tengo Twitter o X y que tengo TikTok, que por supuesto tengo YouTube. Aquí abajito me puedes dejar un like si te gusta el contenido y la investigación que he hecho. Puedes comentar, puedes compartir, puedes darle a la campanita y por supuesto puedes suscribirte porque es completamente gratis. Y ahora sí que sí, comenzamos con el caso que os traigo hoy. Comenzamos con el caso de la familia Turpin. Una adolescente se escapó una noche de enero de 2018 de su casa. Se escapó con un antiguo móvil y con ese mismo fue con el que efectuaría una llamada al 911. Y a pesar de que la operadora no la creyera muchísimo, porque parecía un caso común de que los adolescentes a veces se escapan y alguna riña familiar sin muchísima importancia, lo que los policías verían en el hogar de esta joven no dejaba a nadie indiferente. El caso del que vamos a hablar hoy da comienzo con dos personas, quienes son David Allen Turpin y Louise Ann Robinette. Ellos se conocían desde niños. Ambos nacieron en Virginia, Estados Unidos, y se llevaban 6 años. Eso no impidió que cuando tenían 22 y 16 años respectivamente se casaran. David era un chico bastante tímido que acabó estudiando en la Universidad de Virginia y encontró un puesto de trabajo muy bien pagado en Lockheed Martin, una empresa de programación e informática. Por otro lado, Louise Ann Robinette, quien será Louise Turpin tras casarse, nació el 24 de mayo de 1968 y ambos eran muy devotos de Dios. Concretamente, Louise Ann tenía 6 hermanos y era hija de un pastor. Parece ser que la vida de Louise no fue un camino de rosas precisamente, ni para ella ni para ninguna de sus hermanas, a las que haré mención más adelante. Parece ser que Louise tenía que ir a casa de su abuelo porque le daban dinero ya que ella iba a cambio de cosas muy inapropiadas para su edad. Espero que me estéis entendiendo. Y esta era una forma de que los padres tuvieran dinero. De esta misma forma, ellos mismos, sus padres, eran muy abusivos. Tal era la relación de Louise con sus padres, quien son Phyllis y Gwen, que ambos murieron en 2016 y ella no se presentó en sus respectivos velatorios. Phyllis, la madre de Louise, dejó de cuidar a ella y a sus hermanas cuando Louise apenas era una niña y le tocó a ella tomar las riendas de la familia. Parecía además que la madre tenía una especial fijación con Louise a la hora de estos maltratos. Pero dejando a sus hermanos atrás, como os digo, Louise, cuando cumplió 16 años, se casó con David Turpin. A partir de ese momento sería David quien trabajaría fuera del hogar para conseguir dinero, mientras que Louise se quedaría en casa para cuidar de los que serían sus futuros hijos. Ellos mismos, como os he dicho, eran muy devotos de Dios, eran muy creyentes. Desde que se casaron, la pareja comenzó con una nueva vida basada
en la religión, concretamente en el penteocatolicismo y el movimiento Kiwirfood, cuyas creencias se basaban en la procreación como modo de vida, al ser las familias numerosas las bendecidas de Dios. Y es que ellos decían que Dios les daría tantos hijos como Él quisiera, teniendo finalmente un total de 13 hijos. Fue así como el 28 de julio de 1988 nació Jennifer, la primera hija del matrimonio, siendo, como os digo, la primera de 13 hermanos, de los cuales 10 serían mujeres y 3 serían hombres. Para aquel momento David tenía 26 años y Louise 20. Unos años más tarde, en 1992, nacería Joshua, el segundo de los hijos. No sé si os dais cuenta, pero Jennifer y Joshua empiezan con la letra J, ambos el nombre. De los 13 hijos que tuvieron, todos sus nombres comenzaron con la letra J. La pequeña de todas, para el momento de los hechos, tenía 2 años, mientras que Jennifer, la mayor, tenía 29. Y en todo lo que la familia publicaba en internet parecían una gran familia, muy feliz, haciendo viajes todos juntos a Disneyland y a otros sitios, o sea que parecía que económicamente le iba muy bien a David en sus empleos. David y Louise incluso renovaron sus votos en Las Vegas con un imitador de Elvis y tenemos tanto imágenes como vídeos de ese día, donde se puede ver a la familia feliz, bailando, con unas actitudes un poco extrañas, como si toda la familia realmente fuera un poco extraña, pero al fin y al cabo muy felices. Es así como llegamos al 14 de enero de 2018, día de los hechos de este caso. Nos encontramos ese día, 14 de enero de 2018, en una calle de la ciudad de Perris, en California. Nos encontramos concretamente de madrugada y se ve desde una de las ventanas que puede grabar una cámara de seguridad de esa calle cómo alguien sale de una de las ventanas de casa de los Turpin. La figura que se puede ver es bastante curiosa, los movimientos no parecen muy sincronizados y a pesar de empezar con un ritmo muy lentito, acaba esta persona echando a correr calle abajo. Sería en ese momento cuando el 911 registra una llamada de una joven, no se sabe muy bien la edad, que dice que es hija de los Turpin y que por favor necesita ayuda porque sus hermanas están encadenadas en su casa. This is 911. Do you have an emergency? I just ran away from home. Do you know what street you're on? No. I just ran away from home because I live in a family of 15, okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? I have my two little sisters right now are chained up. What's your name? Jordan Turpin. Jordan Turpin fue quien efectuó dicha llamada. Ella era una de las hijas medianas del matrimonio de David y Louise Turpin y efectuó dicha llamada con un teléfono antiguo de su hermano Joshua, con el cual además había hecho fotografías de todo lo que ocurría en aquella casa. Cuando un adolescente o un joven llama a emergencias diciendo que se ha escapado de su casa, normalmente cuesta un poco de tratar en serio, ya que se entiende, muy entre comillas, diciendo esto, sobre todo en Estados Unidos, se entiende que es algo rutinario de decir, vale, te has ido de casa, es tarde, pero volverás, una riña familiar, tal. Entonces es como que no lo toman necesariamente en serio desde el primer momento. Y es así como la operadora comienza a hacer preguntas a esta chica, a Jordan, y ella le dice en un vocabulario muy limitado, muy poquito léxico, muy poca gramática, como chaporreando palabras, que necesita ayuda. Esto obviamente extrañó a esa operadora, pero mientras hablaba con ella le dijo que por favor le dijeran qué calle estaba, cosa que ella no supo indicarle. Jordan le dijo concretamente que estaba en una parada de stop y la operadora le dijo, vale, no te muevas, puedo más o menos ubicarte, va a ir un policía ahora mismo para allá. Cuando la operadora además le preguntó si creía que alguno de los miembros de su hogar tenía algún tipo de arma, le dijo que su padre era un apasionado de ellas y que
probablemente sí tenía alguna, pero que nunca las había visto. Cuando el oficial de policía llega hasta Jordan, ella comienza a hablar de una forma muy acelerada pero un poco tímida y le dice a este policía que es la primera vez que habla con un extraño, que nunca antes lo había tenido permitido. El policía en un primer momento pensaba que Jordan tendría unos 10 años, ya que estaba muy delgada, era muy pequeña y parecía que su vocabulario no era muy amplio, pero resultaba que Jordan tenía 17 años. Jordan dijo que vivía en una familia de 15 miembros, entendiendo a 2 padres y a 13 hermanos contándola a ella, y dijo que se había escapado porque necesitaba ayuda, ya que sus hermanas pequeñas estaban encadenadas y temía por la vida de ellas, concretamente en las cabeceras de sus camas, que las condiciones son infrahumanas en esa casa y que por favor necesitan ser rescatados, que ella se ha ido de su casa sabiendo que no puede volver porque cree que sus padres literalmente acabarán con su vida si se dan cuenta de que ella no está. El policía le dijo que si en el teléfono con el que había efectuado la llamada podía enseñarle algún tipo de fotografía como prueba, a lo que Jordan se mostró muy cooperativa a ello. Enseñó imágenes donde efectivamente las hermanas pequeñas salían maniatadas, se encontraba sumamente asustada, estaba totalmente temblando y no sabía muy bien qué palabras utilizar ante una persona desconocida. Jordan le relató cómo era la situación, cosa que ahora más adelante os voy a comentar. Incluso cuando el policía le preguntó que si tomaba medicamentos o que si tenía lesiones, Jordan no parecía que supiera ni lo que eran los medicamentos ni lo que eran las lesiones. O sea que, como os digo, un vocabulario muy limitado para alguien de 17 o 18 años. El policía le preguntó que qué creía que sus padres le podían hacer si se enteraban de que se había ido. Y aquí dio 2 escenarios distintos. Por un lado, si se dan cuenta de que no estoy, que es lo que dijo, van a fingir, si nos presentamos en la puerta, van a fingir que no pasa nada, si se han dado cuenta de que no estoy, y si no, si dais con ellos y llamáis a la puerta, van a seguir en esa situación. Y por otro lado, en ese escenario, si no consiguiera haber escapado, digamos, habrían acabado con su vida. Ella estaba convencida de ello, pero que tenía que hacerlo por sus hermanas. Es así como nos encontramos ya en la mañana del domingo a las 7:23 de la mañana, cuando los policías acuden a casa de los Turpin. No sé si lo sabéis, pero en Estados Unidos, cuando se cree que hay un menor en apuros en una casa, los policías no necesitan una orden de registro, sino que pueden entrar en tu casa en el mismo momento que se cree que hay alguna situación de este estilo. Así que los policías se presentaron y David y Louise Turpin abrieron la puerta 2 minutos más tarde. Ellos se encontraban muy atónitos, no entendían qué estaba pasando ni por qué ellos estaban en la puerta, al menos eso parecía. Parecía que David y Louise estaban intentando tapar o bloquear la puerta con sus cuerpos, pero aún así los policías se abrieron paso sin ningún tipo de problema. Y una vez entraron allí, encontrarían una situación que para nada se podían esperar. Y aún así, sabiendo el testimonio de Jordan, jamás se hubieran imaginado la gravedad de la situación. Resultaba que David y Louise Turpin habían creado una especie de vínculo sectario con sus hijos, donde los exponían a situaciones muy lamentables. Como os he dicho, lo que se veía de puertas para afuera era una familia feliz, muy contenta y con muchos miembros todos felices, muy delgados, muy extraños, pero sin más una familia normal. Pero como os digo, nada más lejos de la realidad. En esa casa los policías encontraron orina, heces y de todo tipo de cosas en el suelo, un olor nauseabundo. Encontraron en la cocina cuerpos de animales en un avanzado estado de descomposición. Vieron que había todo tipo de moho en el baño, en la ducha y en todas partes. Y efectivamente vieron a las pequeñas encadenadas. Por supuesto, detuvieron en ese mismo momento a David y Louise Turpin. Jordan sería quien vería desde el coche cómo detenían a sus padres por fin. Y es que estas 2 personas habían hecho de la vida de sus 13 hijos un infierno. Para empezar, los hijos solo podían ducharse una vez
al año. Llevaban siempre la misma ropa, no les dejaban cambiarse. Únicamente comían la mitad de un sándwich de mantequilla de cacahuete, sobrecitos de ketchup, de mostaza e incluso cubitos de hielo. En otras ocasiones solo comían las sobras de comida rápida de sus padres. Parece que los padres despertaban a los hijos únicamente por las noches, solo hacían vida de madrugada y el resto de horas de luz simplemente dormían. No les permitían salir al exterior, no les permitían mirar por la ventana, las persianas siempre tenían que estar bajadas. Y por supuesto en toda esta parafernalia y farsa que los padres generaban con las imágenes, con los viajes y demás, eran momentos súper puntuales y no les dejaban a ninguno de los niños interactuar con ningún extraño. De hecho, explican en la entrevista tanto Jennifer como Jordan que tuvieron que hacer una regla con los dedos, de decir, primero con 6 años, segundo, tercero, para saber en qué curso estaban, porque no estaban yendo al colegio. Los padres salían con mucha frecuencia, dejándoles solos, mientras ellos no solo utilizaban los teléfonos de la forma que sus padres no querían, sino que a veces sacaban la cabeza por la ventana para poder ver el mundo exterior, cosa que tenían completamente vetada porque los padres no querían que ningún vecino les viera. Entre ellos se enseñaban el alfabeto, las vocales y todos los pocos conocimientos que podían tener para poder aprender algo. Era una familia que, como os digo, no parecía que les faltara el dinero. David tenía un Mustang, Louise era una compradora compulsiva, que esto es importante, no solo de varias cosas innecesarias, sino que compraba ropa nueva para sus hijos y juguetes, pero simplemente les dejaba verlos sin poder usarlo. Los armarios estaban repletos de, como os digo, ropa con las etiquetas puestas, pero sin embargo sus hijos tenían que llevar la misma ropa durante 365 días, además sin ducharse. Era algo que desde el momento en que Jennifer era pequeña ya comenzaron. Como os digo, Jennifer tenía 29 años, pero en el momento de los hechos pesaba 37 kilos, un peso que no debe tener alguien de 29 años. Y es que a Jennifer la desescolarizaron cuando estaba en tercero de primaria, entre otras razones porque los niños la llamaban saco de huesos porque estaba sumamente delgada. Y no solo eso, sino que siempre llevaba la misma ropa, estaba sucia y los padres la sacaron del colegio. Sería la única de los Turpin que alguna vez estuvo en una situación social con otros niños y a nivel educacional. David y Louise crearían una escuela de día llamada Sandcastles Day School y David sería el director mientras que Louise era la profesora. En ese salón de la casa se veían 8 pupitres, teóricamente para darles clase. Lo harían de esta forma para no tener que escolarizar a sus hijos en un sitio donde estuvieran expuestos. Y es que además la familia se había mudado varias veces. No sabemos muy bien por qué. En 1999 se sabe que la familia se mudó a Rio Vista, en Texas, concretamente a una casa rural y bastante apartada del resto de la sociedad. En ese momento ya tenían 4 hijos y enviaban a todo el mundo Christmas por Navidad como si todo fuera perfectamente bien. Fue en 2006 cuando los padres llevaron a una autocaravana a sus hijos y los dejaron allí durante 2 años prácticamente sin vigilancia. Luis se desentendió de ellos completamente, mientras que David alguna vez que otra les llevaba comida, ya os digo, cosas súper malas para el cuerpo y para nada nutritivas. Le tocó a Jennifer, la mayor, cuidar de ellos en aquel momento. Vivían en un verdadero montón de basura, tal y como Jennifer relataba entre lágrimas en una entrevista. Fue ella la que tuvo que seguir actuando como sus padres porque pensaba que si ella no lo hacía recibiría una peor suerte que ellos. Y es que ni más ni menos tenía que enjaular a sus hermanos, meterlos en jaulas caseras. Estaban viviendo por lo menos 10 personas en una autocaravana en condiciones pésimas de higiene, sin acceso a agua potable o corriente, con montones de chatarra y basura e incluso con cuerpos en descomposición de animales, de las mascotas de la familia. Fue en este momento en que Jennifer, de hecho, se sintió tan sumamente mal que
pensó en acabar con su vida. Entre 2010 y 2018 la familia se mudó a California y David tenía un nuevo trabajo como ingeniero aeronáutico en otra empresa, la cual es Northrop Grumman. Y un nuevo coche, como os he dicho, un Mustang. Pero incongruentemente la familia se declara en bancarrota. Parece ser que a pesar del buen trabajo o los buenos trabajos que David estaba teniendo, Louise, como os he dicho, era una compradora compulsiva, llegando a gastar absolutamente todo el dinero de la familia en sus caprichos y para nada en sus hijos, como para darles algo de juguetes o de ropa, que también los compraba. Los padres renovarían sus votos en Las Vegas, como os he dicho, y en esos vídeos precisamente se pueden ver situaciones un poco extrañas por parte de los niños. Actúan muy descoordinadamente, no parece que su motricidad esté bien sincronizada, por así decirlo. No parece que los niños tengan una actitud muy normal para niños de su edad y, por supuesto, ninguno aparenta la edad que tiene. Ahí ya están los 13 hermanos nacidos y solo la pequeña parece estar bien cuidada. Y es que parece que los padres la eligieron a ella para ser la única a la que cuidar. ¿Recordáis que Louise tenía 5 hermanos más? Bien, pues Elizabeth, una de ellas, explicó en una entrevista que en una ocasión, cuando Jennifer aún era pequeña, fue a vivir una temporada con ellos y que las actitudes que tenían eran sumamente extrañas. Para empezar, algo que estaba muy mal visto a nivel religioso, en la devoción que ellos tenían, eran los juegos de azar. Y parece ser que tanto David como Louise estaban muy enganchados a esto. Aquí sería donde la familia comenzaría con su declive económico. En una ocasión, Elizabeth relata que David volvió al coche mientras ella estaba cuidando de los niños en el vehículo, quejándose de que Louise tenía un problema muy serio con el juego, pero que no dijera nada a nadie porque estaba muy mal visto y lo pagaría caro. Asimismo, David no paraba de entrometerse en la amistad y buena relación que Louise y Elizabeth tenían. No parecía que estuviera muy contento con que interactuara más con otras personas que no con él. Y es que parecía que Elizabeth estaba haciendo su vida dentro de unas circunstancias donde no solamente tenía relación con Louise. Mientras Elizabeth se estuvo quedando una temporada con ellos, Louise era quien la llevaba al trabajo y la volvía a casa. Pero en una ocasión la llevó y nunca más volvió a por ella. Ahí rompieron el vínculo. Aún así, Elizabeth se fue de esa casa sin mirar atrás porque tampoco tuvo otra opción, pero ya pudo ver varias de las condiciones nefastas que los padres ejercían sobre los hijos. Ahora os quiero hablar concretamente de la protagonista del día de los hechos. Jordan Turpin era una de las hijas del matrimonio de David y Louise Turpin. Ella utilizaba un antiguo teléfono de su hermano, ya que los mayores sí podían tener teléfonos para ponerse en contacto con sus padres en caso de que los padres quisieran algo de ellos. Cuando Joshua le dio este móvil, ella comenzó a ver muchas cosas sobre Disney Channel, así sea High School Musical, Hannah Montana y todas estas cosas que, por ejemplo, yo, por mi generación también, me he podido criar viendo eso. Y claro, Jordan estaba viendo unas series donde los padres hablaban con los hijos, donde tenían madres cercanas y ella no entendía por qué la situación que vivía ella y la que veía en las series eran tan distintas. Veía gente con ropa bonita, bien arreglados, aseados, con unas condiciones muy distintas y las condiciones para nada lógicas de su casa. Comenzó a darse cuenta de que las condiciones en las que ella y sus hermanos vivían no eran para nada lógicas y que realmente sí se podían tener familias de este estilo. Comenzó además en redes sociales, comenzó a encerrarse en el baño cuando sus padres no estaban para grabar unas pequeñas canciones que ella había hecho. En casi todas ellas hablaba de escapar, de por qué le pasaba esto a ella y varias personas le decían que porque siempre llevaba la misma ropa, que porque siempre estaba en el interior, que si le pasaba algo. Y en una ocasión Jordan habló con un chico sobre esto. Le contó la situación que os he contado, de que era una familia muy grande, que vivían en esas
condiciones lamentables, y este chico le dijo que efectivamente tenía que llamar a la policía porque aquello no era normal. Así fue como a Jordan se le confirmaron las sospechas de que aquello no estaba bien. Después de que Jordan se diera cuenta de que eso no estaba bien, su mente cambió muchísimo. Mientras tanto, siguió viendo Disney Channel y concretamente conoció a un artista que le encantó, quien es Justin Bieber. Veía como alguien de su edad, como si no viviera en esas circunstancias, absolutamente todas las cosas de Justin, se veía sus entrevistas, veía sus videoclips y de nuevo se daba cuenta de que su vida no era para nada igual a la de ese chico. En las entrevistas, concretamente, Justin hablaba de Dios y se daba cuenta de que sus padres no estaban hablando del mismo Dios, que no podía ser que un Dios bueno pudiera permitir lo que estaba pasando allí. Es más, Louis Turpin y David Turpin, siempre que maltrataban a sus hijos, ya sea como hacía Louis, empujándoles contra cosas, escaleras abajo o cortándoles la respiración de alguna forma, David usaba un cinturón contra ellos, cadenas y demás utensilios. Parece ser que ellos lo hacían bajo la Biblia. Basaban absolutamente todo lo que les hacían diciendo que Dios era quien quería que les pasara eso. Y por supuesto Jordan se dio cuenta de que no podía ser que el Dios del que hablara Justin sería el mismo del que hablaban sus padres. Por lo que siguió muy enfocada en seguir aprendiendo más léxico con estas entrevistas, en seguir aprendiendo sobre cómo realmente era la religión cristiana y, por supuesto, dándose cuenta de que esas circunstancias, como os he dicho, no eran las apropiadas. Fue a raíz de que ella comenzara a ver estos vídeos de Justin que en una ocasión Louis Turpin la pillaría mientras veía un videoclip de Justin Bieber. Fue así como Jordan Turpin casi pierde la vida a manos de su madre. Louis con sus manos apretó muy fuerte el cuello de su hija, cortándole todo paso de aire. Jordan procesó esto como algo muy traumático que dijo que marcó otro antes y otro después en su vida. En ese momento Jordan dejó de temer por su vida, se dio cuenta de que en cualquier momento podía su madre acabar con ella y eso le hizo darle una vuelta de 180 grados a su vida y decidir, por el bien de sus hermanas pequeñas, escapar y contarle a la policía lo que estaba pasando. Desde ese día hasta el día en que Jordan pudo escapar pasaron 2 largos años. 2 largos años en que la situación se agravó notoriamente. Y es que parece que Louis siempre había tenido cambios de humor muy repentinos, pero se habían agravado en el último año y medio. El día en que su madre tenía encadenadas a sus 2 hermanas fue el día en que Jordan decidió escaparse por su ventana y no mirar atrás. Lo hizo de madrugada mientras sus padres los habían despertado, por lo que al ser muchos no se dieron cuenta de que Jordan no estaba. Pero aún así ella pensaba que era una cuenta atrás y tenía muchísimo miedo. Y menos mal que Jordan Turpin hizo esto porque por fin pudo acabar la pesadilla de los hijos de los Turpin. El día 14 de enero de 2018 no solo Jordan se escaparía, sino que detendrían tanto a David Turpin como a Louis Turpin. Los policías relatan que mientras recorrían esa casa en esas condiciones no paraban de salir y salir criaturas en estados pésimos, que para nada se hubieran imaginado jamás que la mayor podía tener 29 años y que, como os digo, la pequeña era la única que parecía bien cuidada. Fue así como trasladaron a los hijos al hospital, mientras Jordan vería desde el coche patrulla cómo detenían a sus padres, quienes habían hecho de la vida de absolutamente todos sus hermanos y ella un infierno. Los cargos de estas personas fueron 12 cargos de tortura, 12 por privación ilegítima de la libertad, 7 cargos por abuso, 6 por infantil y además David un cargo por abuso. Y a pesar de que ellos se declaraban inocentes en el juicio, todos los cargos fueron aceptados y así sería como los condenarían a un mínimo de 25 años y un máximo de cadena perpetua. Pero por supuesto no
tienen permitido, en caso de que salgan, ver a ninguno de sus hijos. Cuando se cumplan 25 años en la cárcel, ambos podrán pedir la libertad condicional. Y ojalá pudiera decir que la vida desafortunada para los hijos de los Turpin acabó, pero se produjo una tremenda negligencia en la asignación de las nuevas familias por servicios sociales de los menores. Al menos 5 de ellos estuvieron en familias también donde les maltrataban y abusaban de ellos. Por esta negligencia, los pequeños, por supuesto, fueron reubicados y obviamente se denunció al Estado todo esto. La parte buena de la historia es que Jennifer y Jordan sí consiguieron hacerse un hueco en la sociedad, estudiaron una carrera cada una y lograrían conseguir un trabajo. Es más, Jordan a día de hoy es bastante conocida en TikTok y en Instagram, es una persona bastante pública y es ella precisamente quien no solo en 2018 sino en la actualidad consigue dar voz a este caso y a la pésima situación por la que tuvo que pasar y en la que tuvieron tanto ella como sus hermanos que criarse. Y así llegamos al final de este caso. Sé que es un caso muy caótico, he querido resumirlo mucho porque si no se me iba a quedar un vídeo muy largo. Es un caso muy conocido, pero la verdad es que aún así creo que debemos pensar mucho en este tipo de cosas. Ya lo dije con el vídeo de 8 Passengers, ellos no fueron tanto expuestos, sino que vivían en una farsa de cara al público. Los padres justificaban absolutamente todo con algo tan serio como es la religión. Y lo siento muchísimo por estas criaturas, de verdad que espero que nadie tuviera que pasar nunca por algo así, pero lastimosamente los Turpin lo han tenido que hacer. Para mí este es un caso que no se puede vivir en paz, no hay una justificación lógica para todo esto y espero fielmente que no puedan salir de prisión y por supuesto que no se les ocurra acercarse a ninguno de sus 13 hijos porque dejaron de ser padres en el momento que los trajeron a este mundo y los criaron en esas condiciones. Se entiende que en Louise había un patrón, ya que parece que las mismas circunstancias en las que ella se crió fue las que precisamente queriendo proteger a sus hermanas al final expuso a sus hijos a que se repitiera la historia con un mejor final, que es con la detención de estas dos personas. Pero es que es muy complicado este caso. Os voy a dejar, por cierto, por aquí abajito la cuenta de Instagram de Jordan, por si la queréis ver. Os voy a dejar los enlaces de las entrevistas que vi para poder hacer este caso. Y la verdad es que me deja el cuerpo un poquito cortada la situación. No me puedo imaginar lo que es vivir en una casa sumamente poblada y encima en unas condiciones tan sumamente malas. Es que no creo que nadie en su sano juicio pueda vivir así o exponer a sus hijos a una situación así. De verdad que es muy lamentable. Y como os he dicho, así llegamos al final del caso de hoy. Recordad, bebed agüita, caminad por la sombrita y os mando buenas vibritas. Nos vemos en el próximo vídeo.